Imagínate despertar una mañana del siglo XIV. El sol aún no se asoma por completo, pero el aire ya huele raro, una mezcla de estiércol, pan duro y algo más, algo que no puedes identificar. Abres la puerta de tu casa de madera y barro, caminas unos pasos por la calle empedrada de tierra suelta y ahí lo ves, un cuerpo, sin cubrir, sin sepultura, solo un bulto inmóvil rodeado de moscas. Y no es el primero que ves esta semana. Estás en Europa, año 1348, y la muerte te está rodeando. La peste negra ha llegado, y no es un rumor, es real, se propaga rápido, implacable. Nadie entiende cómo ni por qué, solo saben que si ves a alguien toser sangre, es cuestión de días antes de que su carne empiece a pudrirse en vida. Algunos creen que es un castigo divino, otros dicen que son los judíos envenenando pozos, otros que el aire mismo está enfermo, pero la verdad es que nadie tiene respuestas. Solo miedo, la vida cotidiana se transforma. Lo que antes era una rutina sencilla de agricultura, trueque y oración, ahora es una carrera por sobrevivir. Las ciudades densas y sucias se convierten en trampas mortales. En las aldeas no hay médicos, en los pueblos grandes solo hay rezos y cadáveres. La medicina no entiende nada, se sangra a los enfermos, se les aplica fuego, se les cubre de ungüentos hechos con grasa de animales y orina fermentada. Nada funciona. Las personas comienzan a desaparecer, literalmente. Las familias se rompen. Si uno enferma, los otros huyen. Padres abandonan hijos, hijos escapan de sus madres, hermanos cierran puertas con cerrojos si su hermana comienza a estornudar. El amor es sustituido por el instinto, el afecto por la distancia, y la compasión muere primero que el cuerpo. Las casas se cierran con clavos, desde afuera. Si alguien enferma, es encerrado y dejado allí hasta que deje de moverse. No hay funerales, no hay rezos, solo silencio. Y luego, la carroña. A veces, los cadáveres son arrastrados con garfios de hierro por los funcionarios de la ciudad. Otros son arrojados a pozos comunes. Los cementerios no dan abasto. Las fosas se abren una sobre otra. Los gritos de los enfermos se mezclan con el lamento de los vivos y el graznido de los cuervos. La peste no solo mata cuerpos, mata también la fe. Las iglesias se llenan, luego se vacían. Algunos oran más que nunca, otros maldicen al cielo. La imagen de Dios se agrieta. Si esto es castigo, ¿qué pecado puede justificar tanto horror? Y si no es castigo, entonces, ¿es que Dios ha abandonado al mundo? En medio de esa incertidumbre aparecen los flagelantes, hombres y mujeres que caminan de pueblo en pueblo golpeándose con látigos de hierro, suplicando perdón en nombre de todos. Algunos los siguen, otros los apedrean. En las ciudades los médicos empiezan a vestir ropajes extraños. Llevan túnicas gruesas, guantes de cuero, sombreros anchos y, lo más distintivo, una máscara con forma de pico de ave. Dentro de ese pico colocan flores secas, hierbas aromáticas o vinagre. Creen que el mal viaja en el aire, que si el olor es dulce, el cuerpo estará protegido. Estos hombres son los primeros médicos de la peste, aunque en realidad poco pueden hacer. Más que curar, se encargan de anotar nombres, observar síntomas y a veces quemar ropas y pertenencias de los muertos. Afuera, el caos no se detiene, las calles se llenan de humo. En muchos lugares, las autoridades ordenan quemar todo lo que haya tocado un enfermo. Camas, mantas, platos, incluso casas completas. Los perros y gatos son asesinados por millones, pues se cree que propagan la enfermedad. Pero esto solo agrava el problema, porque sin ellos las ratas se multiplican sin control, y es precisamente allí donde está el enemigo real, en las ratas, o mejor dicho, en las pulgas que viven en ellas. Estos diminutos insectos infectados por una bacteria llamada Yersinia pestis saltan de animal en animal y finalmente al ser humano. En un solo día, una pulga infectada puede iniciar una cadena de muerte que se extiende por barrios enteros. Pero nadie sabe esto aún, nadie puede verlo, solo ven los síntomas. El primer día, fiebre, escalofríos, fatiga extrema. El segundo día, vómitos, dolor de cabeza, manchas negras en la piel. Y luego, los bubones, hinchazones dolorosas en axilas, cuello o inglés. A veces revientan, a veces supuran, a veces se pudren sin romperse, y con ellos llega el olor, un hedor que se impregna en la ropa, en las paredes, en los sueños, un olor que anuncia la muerte antes de que llegue. Las ciudades más ricas no se salvan. Florencia, París, Londres. Todas se arrodillan, ni los nobles escapan, reyes y cardenales caen igual que mendigos y niños. No importa cuánto oro poseas, ni cuántos sirvientes tengas, la peste entra sin pedir permiso, sin respeto, sin lógica.
Algunos intentan huir, se encierran en villas rurales, en castillos aislados, pero la enfermedad viaja con los comerciantes, con los sirvientes, con los animales. Nadie está a salvo. En medio de este infierno, también aparecen los oportunistas. Algunos saquean casas abandonadas, otros se hacen pasar por curanderos y venden elixires falsos. Hay quienes se enriquecen vendiendo ataúdes, túnicas protectoras, amuletos o reliquias milagrosas. La economía colapsa, los mercados se vacían, el trueque vuelve a imponerse, el pan se convierte en moneda, un balde de agua limpia es más valioso que una espada, y sin embargo la vida continúa, los campos deben sembrarse, los niños siguen naciendo, las campanas de las iglesias no dejan de sonar, porque incluso en medio de la peste, la humanidad se aferra a su derecho a existir. Suscríbete si te gusta el video, aquí contamos lo que la historia oficial prefiere olvidar, pero lo peor aún no ha pasado. Porque mientras algunos creen que la peste está retrocediendo, que la marea negra ha terminado su curso, una segunda ola se acerca, más rápida, más letal, más devastadora. Apenas unos meses después de que la primera ola parece ceder, la peste vuelve con una ferocidad aún mayor. Ya no hay sorpresa, ya no hay negación, solo horror. Quienes habían logrado sobrevivir se convierten en testigos de una segunda masacre, pero ahora el impacto es más profundo. La población está debilitada, los recursos agotados, la fe resquebrajada, y la enfermedad parece aún más rápida, más cruel, como si el propio mundo estuviera empeñado en vaciarse de vida. En esta segunda ola, los síntomas se presentan más agresivos, los bubones aparecen más rápido, algunos pacientes mueren en menos de un día, el color de la piel cambia con velocidad, primero rojo, luego púrpura, finalmente negro. De allí su nombre, la peste negra, porque el cuerpo, en su agonía, parece carbonizarse desde dentro. Los testigos dicen que el aliento de los enfermos quema como ácido, que sus ojos se vuelven vidriosos, fijos, y que justo antes de morir, la mayoría deja escapar un suspiro que hiela el alma de quienes están cerca. Las campanas de las iglesias ya no suenan por respeto, suenan por costumbre. Cada vez que alguien muere se hace sonar una, pero ahora suenan tanto que se vuelven parte del paisaje sonoro, como el viento o el ladrido de los perros. A veces suenan día y noche, hasta que el propio campanero cae enfermo y la torre queda en silencio. En los pueblos pequeños no queda nadie para enterrar a los muertos. Las tumbas se abandonan a medio cavar, los cuerpos son arrojados a zanjas, cubiertos apenas con tierra. En algunos casos, las casas se transforman en criptas, donde familias enteras mueren encerradas, y allí permanecen, descomponiéndose lentamente mientras las ratas van y vienen. La medicina sigue sin dar respuestas. Algunos curanderos intentan métodos desesperados. Aplican sanguijuelas, purgas con hierbas, infusiones de ajo, vapor de vinagre hirviendo. Otros queman hierbas en las esquinas de la casa o colocan gallinas vivas sobre los bubones, creyendo que absorberán el veneno. Nada funciona. Lo único que parece tener algún efecto es el aislamiento total, pero eso no siempre es posible. En las ciudades, los pocos médicos que aún trabajan van de casa en casa, con sus trajes de cuero y máscaras de pico. Algunos ya no anotan los síntomas. Han visto lo mismo tantas veces que han perdido la capacidad de sorprenderse. Otros simplemente ofrecen oraciones y se marchan. Muchos desaparecen sin dejar rastro o mueren solos, con sus registros manchados de sangre. Los más poderosos comienzan a contratar hombres armados para proteger sus casas. El miedo al contagio se mezcla con el miedo a los saqueos. La ley se derrumba, las cárceles se vacían. Algunos prisioneros son liberados por compasión, otros escapan por la ausencia de vigilancia. Las calles se llenan de vagabundos, de ladrones, de personas desesperadas que no tienen a dónde ir ni qué comer. La peste no solo mata cuerpos, mata estructuras. Las universidades cierran, los talleres se apagan, las rutas comerciales se detienen, los barcos se quedan en puerto por miedo a importar la enfermedad. Pero incluso así, la peste encuentra la forma de viajar. Basta un pañuelo, un saco de trigo, una pulga escondida en un manto. Es invisible pero no imparable. Y mientras la población cae, las explicaciones se vuelven más oscuras, los rumores se multiplican, se acusa a los extranjeros, a los mendigos, a las mujeres solteras, a los leprosos, pero sobre todo a los judíos. Se dice que han envenenado los pozos, que su Dios los protege, que son la raíz del castigo, y así en medio de la muerte surge el odio. Miles de judíos son perseguidos, torturados y asesinados por multitudes enfurecidas. Algunos son obligados a confesar crímenes imposibles, otros son encerrados en sinagogas incendiadas. Las comunidades enteras desaparecen en un intento de calmar la furia popular. Pero la peste no se detiene, porque no es culpa de ellos, es culpa de la ignorancia. A pesar del caos,
Algunas personas encuentran formas de sobrevivir. Se refugian en lo alto de las montañas, en cuevas, en bosques alejados. Aprenden a vivir con menos, a purificar el agua con cenizas, a sellar sus casas con barro y trapos húmedos. Algunos construyen pequeñas campanas que suenan al abrir una puerta para alertar si alguien entra. Hay quienes caminan con palos largos, marcando distancia, como si un metro pudiera protegerlos. Y en muchos casos funciona, porque la clave es simple: no acercarse. En medio del desastre, el arte cambia. La pintura deja de representar santos y milagros y comienza a mostrar esqueletos, danzas macabras, cuerpos en descomposición. Los cementerios se llenan de esculturas lúgubres, los textos religiosos se oscurecen, la idea del fin del mundo deja de ser una metáfora. Para muchos ya ha comenzado, y aún así hay quienes mantienen la esperanza. Pequeños grupos de monjes siguen copiando libros, preservando el conocimiento. Mujeres curanderas recogen hierbas, estudian los efectos, anotan observaciones. Hay niños que siguen jugando, riendo entre cadáveres, ajenos al pánico, y madres que, aunque enfermas, siguen amamantando a sus bebés. La vida insiste, incluso cuando todo parece perdido. En algunos lugares, la peste cede de manera misteriosa, simplemente desaparece. Tal como llegó, los sobrevivientes salen de sus casas, miran a su alrededor y descubren un mundo distinto. Los campos están abandonados, los caminos vacíos, las ciudades silenciosas, pero hay tierra, hay espacio, hay tiempo. Y sobre todo, hay memoria. La peste negra no fue solo una epidemia. Fue un parteaguas, un corte profundo en la piel de la historia, y su sombra se alarga hasta hoy. Porque lo que reveló no fue solo una bacteria, fue lo que somos capaces de hacer cuando el miedo gobierna. Cuando finalmente la peste negra comenzó a retroceder, no hubo celebraciones, no hubo desfiles, ni campanas de victoria, solo un silencio inquietante, como si el mundo entero contuviera la respiración sin saber si realmente lo peor había pasado. Porque aunque la enfermedad comenzaba a desaparecer de muchas regiones, las cicatrices eran visibles en todos lados. Europa había perdido, según cálculos modernos, entre una tercera y hasta la mitad de su población. Ciudades que alguna vez fueron prósperas quedaron reducidas a aldeas fantasma, campos abandonados, casas derrumbadas, pueblos enteros que jamás volvieron a levantarse. En algunas regiones no había suficientes personas vivas para enterrar a los muertos. Y en otras, los cadáveres seguían descomponiéndose sin que nadie los reclamara. Pero, como ocurre siempre en la historia, del desastre surgieron también cambios profundos. Donde antes había servidumbre, ahora empezaban a surgir trabajadores libres. Con tantos muertos, la mano de obra se volvió escasa y valiosa, y los campesinos comenzaron a negociar mejores condiciones. Algunos abandonaron sus tierras, otros se trasladaron a ciudades vecinas, y muchos, por primera vez, exigieron salario en lugar de sumisión. Este cambio económico encendió la chispa de una transformación más amplia. Las estructuras feudales comenzaron a tambalearse. Los señores ya no podían imponer sus reglas con la misma facilidad. Había demasiado que reconstruir y muy pocas manos dispuestas a hacerlo gratis. El miedo dio paso a una nueva conciencia social. No fue inmediata ni ordenada, pero fue real. La peste había devastado los cuerpos, pero también había resquebrajado las jerarquías más rígidas del mundo medieval. El arte también cambió. La danza macabra se convirtió en un tema popular. Representaba esqueletos bailando con campesinos, nobles, monjas y reyes por igual, porque la muerte durante esos años había sido el gran igualador. No respetaba títulos ni riquezas. Las pinturas y esculturas comenzaron a mostrar más sufrimiento, más realismo. La belleza idealizada dio paso al dramatismo. El rostro de Cristo ya no era sereno, sino doliente. Las vírgenes lloraban. Los ángeles parecían desesperados. El arte reflejaba la herida colectiva. La religión también enfrentó un duro golpe. Muchos se sintieron abandonados por Dios. Otros culparon al clero, que en muchos casos huyó o se escondió. Algunas iglesias se vaciaron. Surgieron movimientos heréticos, nuevas interpretaciones, protestas silenciosas. La semilla de la reforma que estallaría más adelante fue regada en parte por el desencanto de estos años oscuros. La peste no solo enfermó el cuerpo de Europa, enfermó su fe. Y aún así sobrevivió algo más, una resistencia inesperada, porque incluso en los momentos más sombríos hubo quienes cuidaron de otros, monjes que permanecieron en los hospitales hasta su último aliento, mujeres que curaron con hierbas cuando nadie más se atrevía a tocar, vecinos que compartieron pan aunque escaseara, niños que recogieron leña para los ancianos enfermos, gente que eligió el riesgo antes que la indiferencia.
La peste mostró lo peor, pero también lo mejor de la humanidad. Con el paso de los años, el recuerdo de la peste negra no desapareció. Se mantuvo en la memoria popular, en cuentos, refranes y leyendas, en canciones de taberna que advertían sobre los días de la muerte negra, en historias de abuelos que recordaban a los abuelos de sus abuelos, en tradiciones de no tocar ciertos objetos, de evitar ciertas calles, de cerrar ventanas cuando el viento sopla desde el sur, pero también quedó como advertencia escrita en documentos oficiales. Las autoridades comenzaron a prestar más atención a la higiene pública. Se reguló el acceso al agua potable, se instauraron cuarentenas, se organizaron patrullas sanitarias. El concepto moderno de salud pública nació del miedo a una nueva peste, y aún siglos después, cuando el mundo enfrentó otras epidemias, desde el cólera hasta la gripe española, y más allá, los ecos de la peste negra seguían presentes, porque lo que dejó fue más que destrucción. Fue una lección, una marca en la historia que recordaba a cada generación que la vida puede cambiar en un suspiro y que el enemigo más temido no siempre tiene forma humana. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos mirando hacia atrás con asombro. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo se reorganizaron? ¿Cómo no se derrumbó todo para siempre? La respuesta está en la naturaleza humana. Somos vulnerables, sí, pero también extraordinariamente obstinados. Incluso rodeados de muerte, seguimos sembrando, cantando, contando historias. Seguimos mirando el cielo y esperando que vuelva a llover, porque la peste no pudo con eso. Suscríbete si te gustó el video. Aquí damos voz a la historia que aún resuena en nuestro presente. La vida durante la peste negra fue un infierno sin cura, sin explicación, sin pausa. Pero también fue una época de resistencia, de adaptación, de redescubrimiento. Una época en la que los seres humanos aprendieron, a la fuerza, que todo puede perderse en días, pero que también puede reconstruirse con el tiempo. Hoy, cuando enfrentamos nuevas crisis, nuevas amenazas invisibles, la memoria de aquella peste sigue siendo un espejo, uno que no solo refleja el dolor del pasado, sino la posibilidad de aprender de él, y quizás, solo quizás, hacerlo mejor esta vez.